Hola, bienvenidos a Cómo Tejer. Esta vez voy a mostrar la continuación de la capucha, que es el saquito. Estará en dos partes. Este será la parte 1 y en el siguiente video estará la parte 2. Continuamos con el saquito. Contar nuevamente. Es la fila 1, pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos revés, después tejer al derecho, en este otro lado tejer 4 puntos revés, y 2 puntos al derecho. Son los puntos de orilla. Es la fila 2, pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos revés. Ahí se formará el punto musgo de estos 4 puntos y se debe tejer de ambos lados al revés. Después tejer los puntos al revés. Es la fila 3. Desde aquí empezamos a aumentar ya para el delantero, las mangas y la espalda. Antes de continuar, poner marcador. Los 6 puntos serán para formar los ojales. 13 puntos los delanteros. En este lado también 6 y 13. Las mangas también son 13 puntos. La espalda son 24 puntos. Entonces son 6, 13, 13, 24, 13, 13 y 6. En total 88 puntos. Desde acá empezamos a formar ya la figura. El mismo punto que la capucha. Aquí tengo el texto y es la fila 3. Pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos revés. Es la fila 3. Pasar el marcador, 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Cuatro puntos al derecho, un punto revés y aumentar un punto al revés. Se aumentará de esta forma, levantando un punto del otro lado. Pasar el marcador. Para la manga, aumentar un punto al revés. 4 puntos al derecho. 4 puntos revés. Cuatro puntos al derecho. Un punto revés y aumentar un punto al revés.
pasar el marcador y es para la espalda. Aumentar un punto al derecho. Tejer un punto al derecho. 4 puntos revés. 4 puntos al derecho. Cuatro puntos revés. 4, 4, como en esta parte. 4 revés, 4 derechos. Aquí son 3 puntos al derecho. Aumentar un punto al derecho. Y ese es la espalda. Pasar hacia la otra manga. Es aumentar un punto revés. Tejer 4 puntos al derecho, 4 puntos al revés. Cuatro puntos al revés y 4 puntos al derecho. Un punto revés y aumentar un punto revés. Pasar el marcador. Aumentar un punto al derecho. Y tejer 3 puntos al derecho. 4 puntos revés. 4 puntos al derecho. 2 puntos revés. Ese es el otro lado del delantero. Es la fila 4. Pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos revés, pasar el marcador y tejer los puntos como se presentan. Es la fila 5. Pasar los puntos sin tejer, tejer al revés los 4 puntos. Sacar el marcador, tejer los puntos como se presenta. Es fila impar y en cada fila impar debemos aumentar. Es la fila 5. Aquí es 2 revés, aumentar un punto al revés. Pasar el marcador y en este lado hay un revés, aumentar un punto al revés. Tejer un punto revés. Aquí es 2 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador. Aquí aumentar al derecho. Y tejer 2 puntos al derecho. Después tejer los puntos como se presentan. Aquí son 4 puntos al derecho, aumentar un punto al revés. Pasar el marcador, aumentar un punto al revés, tejer un punto revés y después tejer como se presenta. En este otro lado son 2 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador. Y en el delantero aquí ya son 4 puntos, se debe aumentar un punto al revés.
y 4 puntos al derecho. Tejer los puntos como se presentan. Sacar el marcador. Esta es la fila par, es la fila 6. Tejer los puntos como se presentan. Pasar 2 puntos sin tejer es la fila 7. Tejer todos los puntos al derecho. Aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador y aumentar un punto al derecho. Y aquí en la fila 7 se debe aumentar. En esta parte 2, aquí 2 puntos y aquí 2 puntos. Es la fila 8. Pasar los 2 puntos de orilla sin tejer, tejer 4 puntos revés y los otros puntos también tejer al revés. Pasar 2 puntos sin tejer, tejer 4 puntos revés, es la fila 9. Aquí debemos empezar nuevamente a formar la figura. 2 puntos al derecho, 4 puntos revés. Cuatro puntos al derecho, 4 puntos revés. Dos puntos al derecho, aumentar un punto porque es la fila impar, al derecho también, pasar el marcador, aumentar un punto revés, cuatro puntos revés, dos puntos al derecho, aumentar un punto al derecho, pasar el marcador, aumentar un punto al derecho, tejer 2 puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho.
Y aquí aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador y es la manga. Aumentar un punto revés. Tejer un punto al revés. 4 puntos al derecho. 4 puntos revés. Dos puntos al derecho y aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador y es el otro lado del delantero. Aumentar un punto revés. Tejer 4 puntos al derecho. 4 puntos revés. 4 puntos al derecho. 4 puntos revés. No es lo mismo que en este lado. Aquí está con 2 puntos al derecho en esa parte. Todo esto se está formando entre los dos delanteros y la espalda para que cuando vayamos a unir, después de bajar la manga, tiene que casar los puntos. Seguimos. Aquí es 4 puntos al revés y 2 puntos al derecho. Es la fila 10. Tejer los puntos como se presentan. Es fila par y no se debe aumentar. Es la fila 11. Tejer los puntos como se presentan. Es fila impar y debemos aumentar. Aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador y aumentar un punto al revés. Este es para la manga. Después tejer los puntos como se presentan. En aquí lo mismo se debe aumentar, aquí también aumentamos y en este otro lado también. Es la fila 12. Es fila par, tejer los puntos como se presenta.
Es la fila 13. Tejer todos los puntos al derecho. Aumentar un punto. Pasar el marcador y aumentar un punto. Se debe aumentar en esta parte que están los marcadores. Es la fila 14. Tejer todos los puntos al revés. Es la fila 15, empezar a formar la figura. Y aquí en el delantero es 4 revés. Cuatro puntos al derecho, 4 revés. 3 puntos revés y aumentar un punto al revés. Y aquí para la manga es aumentar un punto al revés. Tejer 2 puntos revés. Después tejer 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Tres puntos al revés y aumentar un punto al revés. Pasar el marcador, aumentar un punto al derecho, tejer 3 puntos al derecho. Después 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Un punto revés, aumentar un punto al revés. Pasar el marcador, aumentar un punto al revés, tejer 2 puntos revés y 4 puntos al derecho. Pasar el marcador, aumentar un punto al revés, tejer un punto revés. Después 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Aquí son 2 puntos al derecho y luego ya viene el ribete.
Es la fila 16. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 17. Tejer los puntos como se presentan. Sin embargo, es fila impar y se debe aumentar. Aquí son 4 puntos revés y aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador. Aumentar un punto al revés. Es la fila 18. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 19. Tejer los puntos al derecho. Aumentar un punto aquí. Pasar el marcador y aumentar un punto también. Se debe aumentar aquí y en esta otra parte y en este otro también. Es la fila 20, tejer todos los puntos al revés. Aquí en la fila 20, formar el ojal. Tejer 2 puntos revés, una lazada, unir 2 puntos al revés. Y tejer 2 puntos revés. Tejer los 4 puntos al revés y ahí se formó el ojal. Es la fila 21 y se debe empezar a formar la figura. Es 2 puntos revés, 4 puntos al derecho. Cuatro puntos revés. 4 puntos al derecho. Aumentar un punto al revés. Pasar el marcador
aumentar un punto al revés, tejer 3 puntos revés, cuatro puntos al derecho y 4 puntos revés. En este otro lado es 4 puntos al derecho, es aumentar un punto al revés, pasar el marcador, es aumentar un punto al revés, tejer 4 puntos al derecho y 4 puntos revés. Aquí es 2 puntos al derecho, aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador, aumentar un punto revés, tejer 3 puntos revés y 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Es 4 puntos al derecho y aumentar un punto revés. Pasar el marcador, es el otro lado del delantero, es aumentar un punto al revés, tejer 2 puntos revés, y 4 puntos al derecho. Cuatro puntos al derecho. Es la fila 22. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 23. Tejer los puntos como se presentan. Es fila impar y se debe aumentar. Es tejer un punto revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador. Aquí son 4 puntos revés, entonces es aumentar un punto al derecho y tejer 4 revés. Y así se debe aumentar en esta parte, aquí y en este otro lado también. Es la fila 24. Tejer los puntos como se presentan.
Es la fila 25. Tejer los puntos al derecho. Aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador y aumentar un punto al derecho. Y se debe aumentar en aquí, en esta parte también y en el otro. Es la fila 26. Tejer los puntos al revés. Es la fila 27. Aquí empezamos a formar nuevamente la figura. 4 puntos al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Al derecho, aumentar un punto al derecho, pasar el marcador, es aumentar un punto al derecho, tejer 4 puntos revés, cuatro puntos al derecho. Y así se debe aumentar en esta parte, aquí y en este otro. Y para eso tenemos el texto. Y en el texto está de cada hilera. Continuamos. Es 4 puntos al derecho, 4 puntos revés. Es la fila 28. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 29. Tejer los puntos como se presentan. Es fila impar y aumentar. Son 2 puntos al derecho, aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador, aumentar un punto al derecho. Tejer un punto al derecho. Después 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Lo mismo se debe aumentar aquí, en esta parte y en este otro lado.
Es la fila 30. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 31. Tejer todos los puntos al derecho. Es fila impar y se debe aumentar. Un punto aquí y pasar el marcador y aumentar un punto. Lo mismo se debe hacer en esta parte, aquí y en este otro lugar también. Es la fila 32. Tejer los puntos al revés. Es la fila 33. Empezar a formar la figura. 2 puntos al derecho, 4 puntos revés. Es fila impar y se debe aumentar. Son 4 puntos al derecho, 2 puntos revés, aumentar un punto al revés. Pasar el marcador, aumentar un punto al derecho, tejer un punto al derecho, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Y así se debe aumentar aquí, en esta otra parte, en este otro lado también. Es la fila 34. Tejer los puntos como se presenta.
Es la fila 35. Tejer los puntos como se presenta. Es fila impar, se debe aumentar 3 puntos revés, aumentar un punto al revés, pasar el marcador, aumentar un punto al derecho. Continuar, 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Aquí también se tiene que aumentar en esta parte y en este otro lado. Son 4 partes para aumentar. Es la fila 36. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 37. Tejer los puntos al derecho. Aquí en la fila 37, aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador y aumentar un punto al derecho. Se debe aumentar en esta parte que está el marcador, aquí y en este otro lado. Son en 4 partes que se tiene que aumentar. Es la fila 38. Tejer todos los puntos al revés. Es la fila 39. Aquí se debe empezar a formar la figura. Es 4 puntos revés. Cuatro puntos al derecho. Y así 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. 3 puntos al derecho, aumentar un punto al derecho. Estamos en la fila impar, la fila 39. Pasar el marcador, aumentar un punto al derecho. Y tejer 2 puntos al derecho. Después 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Lo mismo se debe aumentar en esta parte, en este otro y aquí también. Son en 4 partes.
Es la fila 40. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 41. Tejer los puntos como se presentan. Aquí son 4 puntos al derecho, aumentar un punto revés, pasar el marcador, aumentar un punto al derecho, y así también se debe aumentar en las otras 3 partes. Aquí, en esta otra parte y aquí también. Es la fila 42. Tejer los puntos como se presentan. Es la fila 43. Tejer los puntos al derecho. Es fila impar y se debe aumentar. Aquí un punto al derecho, pasar el marcador y aumentar un punto al derecho. También se debe aumentar en esta parte, en el otro y aquí. Es la fila 44. Tejer todos los puntos al revés. Es la fila 45. Empezar a formar la figura. Es 2 puntos revés, 4 puntos al derecho. Cuatro puntos revés, aumentar un punto al derecho. Pasar el marcador.
aumentar un punto al derecho, tejer 3 puntos al derecho, después 4 puntos revés, 4 puntos al derecho, y así debe ser en esta parte, en lo que es aquí y en este otro lado. De la misma forma aumentar aquí en esta otra parte y en este otro lado. Tienen que ser en 4 partes. Es la fila 46, tejer los puntos como se presentan. Es la fila 47. Tejer los puntos como se presentan. Es fila impar y se debe aumentar. Aquí es un punto al derecho, aumentar un punto al derecho, pasar el marcador, aumentar un punto al revés y tejer 4 puntos al derecho. Aquí también se debe aumentar. Es un punto al derecho, aumentar un punto al derecho, pasar el marcador, aumentar un punto al derecho, tejer un punto al derecho y 4 puntos revés, 4 puntos al derecho. Seguimos con el texto y está aquí en la hilera 47. Continuamos. Se debe aumentar en esta parte y aquí. Son en 4 partes. Aquí está uno y el otro. Es la fila 48. Tejer los puntos como se presentan. Hasta aquí es la fila 48. En esta parte son 6 puntos, lo que es el ribete, más 36 puntos, un lado del delantero. La manga son 59 puntos, la espalda 70 puntos
El otro lado de la manga 59 puntos. Y este otro lado del delantero son 36 puntos más 6. En centímetros son 18 centímetros. Y aquí son 19 centímetros. La manga son 28 centímetros. Lo mismo al inicio son 6 centímetros, los 13 puntos. 16 centímetros más 3 centímetros el ribete. La espalda son 30 centímetros. Hasta aquí es la parte 1 del saquito. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente video, en la parte 2 del saquito.